que podamos interactuar mejor y podamos participar todos. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer las hojas que les mandé. Y bueno, voy a tratar de pues agilizar un poco porque creo que no han tenido clases o no sé si tuvieron alguna clase, si ya vieron algún tema en particular, ¿alguien me podría contestar? No, doctor, no estoy No, teniendo doctor, ninguna clase. ¿Okay? ¿Saben quién era su maestro anteriormente? O ni siquiera tenían maestro, pues. No, nosotros no tuvimos docente. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pues me pidieron el favor de ver a los grupos y no tengo la intención de quedármelos a largo plazo. Entonces, pues voy a tratar de a ustedes enseñarles lo más que puedo en este tiempo que tenemos. No me han dicho fechas de exámenes y se van a tener que reducir los exámenes, no sé, esa información no me la han dado. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. La psiquiatría es una de las especialidades más jóvenes que hay, sobre todo si partimos desde la medicina alopática, ¿no? Que es medicina con tratamiento farmacológico. Nuestro primer medicamento salió en la década de los 50, entonces nuestro primer medicamento tiene muy poco tiempo a comparación de otras especialidades. Al ser una especialidad joven, que ha evolucionado mucho en poco tiempo, esa evolución no se ha visto plasmada ni en la medicina actual, ni en la cultura en general, a través de radio, televisión, cine, arte. Se sigue plasmando una psiquiatría que pues ya es obsoleta, que no se lleva en la actualidad, porque es algo que genera morbo y es algo que genera espectadores, y sonaría aburrido si platican de la psiquiatría actual, ¿no? Entonces, a los psiquiatras, lamentablemente, siempre los ponen como alguien peligroso, ¿no? Y que la gente tiene que tenerles miedo, o a los psiquiatras como personas que, pues, no tienen valores o escrúpulos y que internan gente sin sentido, sin motivo, o por intereses en particular, o el psiquiatra siempre es el malo de la película o el cuento, o es un caníbal que es come gente. Entonces, pues, que hay camisas de fuerza, ¿no? Que amarran a los pacientes y cuadros o cuartos acolchonados, ¿no? Es normalmente lo que se ve de psiquiatría. Entonces, pues eso ya no está presente en el tratamiento actual, ¿no? Entonces, pues sí, es la única oportunidad este semestre de conocer un poco de lo que es la psiquiatría, diagnósticos y tratamientos. Si alguien se va a dedicar a esto más adelante, pues qué bueno, y quien no, pues lo que aprenda ahorita pues va a ser fundamental para su práctica cotidiana. Lamentablemente las enfermedades mentales han aumentado mucho en porcentaje, ya es como un motivo de consulta muy frecuente y somos muy poquitos psiquiatras, por eso ojalá los médicos generales puedan tener como una mayor apertura a conocer, saber y poder tratar pues lo básico de psiquiatría y poder ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces les envié hojitas, creo que era una historia clínica, un examen mental y como datos de entrevista y estrategias para abordar a los pacientes psiquiátricos. Entonces, el tema que vamos a hablar ahora en particular es historia psiquiátrica. Bueno, probablemente cuando cumplamos 60 minutos se va a cerrar la sesión porque no tengo el de cara de Google Meet, pero vuelvo a enviar un enlace y nos volvemos a conectar todos, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Ok. Algo que es importante en la psiquiatría es que la psiquiatría es clínica totalmente. Es decir, no hay un estudio específico para pacientes psiquiátricos o diagnosticar enfermedades como ansiedad, depresión, trastorno bipolar. Todo tiene que ser a través de interrogatorio
dirigido hacia puntos en específico y exploración física y exploración mental. La psiquiatría normalmente es una especialidad de diagnóstico diferencial, es decir, si ustedes como médicos generales sospechan en un padecimiento psiquiátrico, tienen la obligación de descartar que el paciente tenga otra enfermedad no psiquiátrica. ¿Por qué? Hay enfermedades no psiquiátricas que pueden tener síntomas psiquiátricos, como pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo, pacientes con lupus eritematoso sistémico, pacientes con enfermedades neurológicas como Parkinson, discapacidad intelectual, pacientes con epilepsia, que pueden tener síntomas psiquiátricos y que probablemente antes de enviar al psiquiatra hay algo que compensar o tratar. También hay medicamentos de uso común como antihipertensivos, analgésicos, esteroides que pueden generar síntomas psiquiátricos y no necesariamente el paciente requiere nuestra intervención. Entonces, cuando ustedes decidan enviar un paciente a psiquiatría, tendrán que hacer todos los estudios pertinentes para descartar algo que no sea psiquiátrico. Algo que es importante en la psiquiatría es que nosotros no solo vemos como los síntomas, tenemos que enfocarnos en el ambiente en el que se encuentra el paciente, sus factores psicológicos, su personalidad, su entorno familiar, su entorno social, porque eso también determina mucho el diagnóstico del paciente y qué estrategias podemos implementar con ellos. Por eso nuestra clínica es muy extensa y preguntamos muchas cosas que en otras especialidades no suelen ser tan relevantes o importantes, pero para nosotros sí, ¿no? Tenemos que conocer como todo el contexto del paciente para poder abordarlo de una mejor manera. Dentro de estos objetivos, nosotros también valoramos qué expectativas tiene el paciente, porque muchas veces los pacientes psiquiátricos tienen expectativas que no competen con la realidad, ¿no? El tratamiento psiquiátrico tiene dos desventajas. Una de ellas es que los medicamentos psiquiátricos tardan en hacer efecto. En promedio, la mayoría de medicamentos tardarán unas 4 semanas en ver un efecto. Y si es un paciente que pues está muy desesperado, quiere que con los primera, segunda toma se sienta bien, pues tienden a abandonar el tratamiento psiquiátrico. Entonces es importante hacérselo saber. Y también otra desventaja, si lo queremos ver del tratamiento psiquiátrico, es que es un tratamiento a largo plazo. Ningún tratamiento psiquiátrico es corto. ¿Por qué? Porque influye mucho el tiempo en el que el paciente llega con nosotros a tratamiento. Normalmente, en promedio, los pacientes psiquiátricos tardan más de 10 años en llegar al especialista desde que inician sus síntomas. Es decir, en esos 10 años pasaron por muchos médicos como ustedes, médicos generales, que no pudieron canalizar oportunamente, o que ellos mismos normalizaron, o que ellos mismos justificaron, o se acostumbraron, y lamentablemente llega con nosotros una evolución crónica. Por lo tanto, el pronóstico de un paciente con una evolución tórpida, crónica, sin tratamiento, pues obviamente es peor. Y por eso hay pacientes que requieren tratamiento de por vida, hay pacientes que no lo requieren, depende del momento en el que llegue con nosotros. Entonces, platicar con ellos de esos objetivos y que sean realistas va a ayudar mucho a que tengan adherencia terapéutica con nosotros. Otra diferencia de psiquiatría con otras especialidades es que nuestro método de consulta, nuestra relación terapéutica, no es paternalista como la mayoría. ¿Qué significa paternalista? Normalmente la mayoría de médicos, cuando dan indicaciones, pues doy este medicamento porque es lo que yo digo, yo soy el que sé y se lo va a tomar porque pues usted es el paciente clínico debe ser. Ese método de relación médico-paciente pues no es la más efectiva, no genera como confianza con el paciente y difícilmente son partícipes de su tratamiento y como no se sienten partícipes lo suelen abandonar, ¿no? Entonces una relación o la relación de psiquiatría es como de tú a tú, ¿no? Como en el mismo nivel, como yo no teniendo una mayor jerarquía sobre el paciente acude voluntariamente a tu servicio y únicamente tú vas a hacer recomendaciones.
Al hacer esto, hace que el paciente pueda tomar activamente decisiones sobre su tratamiento, porque podemos indicar un medicamento que esté en las guías y es la primera opción o la primera línea de tratamiento, pero a lo mejor el paciente no tiene cómo costearlo, ¿no? Y si no preguntamos su entorno cultural, económico, pues probablemente no va a regresar a la siguiente consulta porque ni siquiera pudo comprar el medicamento que tú le mandaste, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que esa relación terapéutica pues sea mejor y sea de una mayor confianza y sobre todo los objetivos que tú tienes los puedas cumplir con el paciente. Una de ustedes preguntaba que en esta parte de tenerles miedo, pues mencionó algo como manejar sus propias emociones, etcétera. Algo que va a ser importante en su formación académica es saber que pues el paciente no, pues, no es su familiar, no tiene que darles cuentas, no tendría por qué molestarse si el paciente no entendió las indicaciones o no pudo seguir las indicaciones como ustedes lo mandaron y regañarlo porque pues no tiene ninguna figura de autoridad sobre ellos. Entonces, eso va a ser importante, tú al verlo de esa manera, pues vas a evitar que tú también emocionalmente te desgastes o puedas tener una pérdida de objetividad hacia el trato del paciente. También va a ser eso de mucha utilidad. ¿Qué más? Ok. Bueno, los componentes de una historia clínica psiquiátrica no distan de las que tienen como historia clínica convencional, pero algo que sí va a ser importante es como entender que esos datos que se piden sí tienen una función, ¿no? Cuando yo pido la edad, el sexo, el estado civil, la religión, ocupación, escolaridad, no se trata de llenar papeles por llenarlos, sino justamente desde que empiezas a hacer la ficha de identificación, empiezas a sugerirte cosas, a decantarte cosas, a crear hipótesis, porque como bien leyeron en las hojas que les envié, estos factores pueden influir en qué tipo de trastorno mental, por ejemplo, la edad. Hay trastornos mentales que son más propios de la infancia, más propios de cierta edad, por ejemplo, la depresión, ¿no? Tiene en las mujeres mayor incidencia y prevalencia, y también la edad, ¿no? La presentación o el inicio de un cuadro depresivo en las mujeres normalmente son cuando hay alteraciones hormonales, por ejemplo, en el inicio, en la adolescencia, o justamente cuando inicia el climaterio posterior a la menopausia. Entonces es más común presentarse eso. También la religión influye en, por ejemplo, la religión, pacientes que sí tengan una religión tienen factores protectores para suicidio, por ejemplo, a diferencia de las personas que no tienen una religión. El estado civil también puede ser en algunas personas un factor protector y en otras personas un factor de riesgo. Por ejemplo, en los hombres casados, pues es un factor de protección en enfermedad mental. A diferencia de las mujeres casadas, es un factor de riesgo estar casadas, lamentablemente, para tener enfermedades mentales. La ocupación también influye mucho. Hay profesiones que pueden estar más propensas a tener depresión o suicidio y una de ellas pues son los médicos. Entonces hay ciertos grupos que son más vulnerables que otros. Y bueno, la escolaridad influye mucho también en la percepción del mundo, en, en lo que llegan a percibir. Por ejemplo, una persona que llega a tener alucinaciones, pues una persona alucina lo que conoce, ¿no? O sea, difícilmente alguien que es católico va a alucinar con una religión de la que no pertenece, no conoce, de, por ejemplo, otro hemisferio del mundo, ¿no? Entonces, eso pues también importa. Es importante saber nosotros qué lenguaje ocupar con ellos, la zona en donde vive, por ejemplo, las zonas rurales tienden a ser como eh, menos propensas a suicidio, porque normalmente las zonas rurales actúa como una comunidad, ¿no? Y cuando te sientes en una comunidad, como que sientes que perteneces, sientes como compañía, normalmente en comunidades la gente se conoce toda y se saluda, y en cambio en una zona urbana, pues tú tienes un ritmo de vida muy acelerado, difícilmente te das tiempo o oportunidad de conocer a tus vecinos, a las demás personas, muchos de ustedes pues son foráneos o tienen que trasladarse, vivir solos, y también es otro factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? El interrogatorio, bueno, es importante saber si es directo, ¿no? Cuando está el paciente, si es mixto a través de una tercera fuente de información, para determinar qué tan confiable es o no tu interrogatorio
descrito, ¿no? Sobre todo por la subjetividad de los síntomas que presenta. Y bueno, y el hemisferio dominante pues te ayuda a saber cómo se pregunta, pues con qué mano escribe, ¿no? Y sabemos que el hemisferio dominante es el contrario al que domina, bueno, con el que escriben, pues, y ayuda a determinar porque hay ciertas componentes o hay ciertas habilidades que están más presentes dependiendo qué hemisferio domina en ti, ¿ok? Entonces, sí es importante siempre preguntar de dónde viene el paciente, quién lo remite, a lo mejor un profesional, a lo mejor lo leyó en internet, ahora que es como muy común, como que hay una identificación y yo leí y siento que me parezco, me identifico con esto que leí. O también muchas veces nos ayuda mucho como a conocer la introspección del paciente, ¿no? Muchas veces llegan contigo y no saben, te dicen, es que me trajeron, ¿no? Y les preguntas por qué y pues son poco cooperadores, ni siquiera van como negativos a recibir la consulta y también te da pauta a entender un poquito también el contexto del paciente. Y también, bueno, si viene por otro especialista, qué medicamentos tuvo, cómo ha sido tratado, eso va a ser fundamental para nosotros también. El motivo de consulta del paciente se plasma de forma literal. Normalmente esta pregunta es ¿por qué viene con nosotros a consulta? Y lo que en una frase corta, breve, y lo que exprese es como lo vamos a poner en el examen, en la historia clínica. Por ejemplo, ¿por qué vino a consulta? Me he sentido triste desde hace 4 años. Y así lo plasmamos. Me he sentido triste desde hace 4 años. Lo ponemos entrecomillado, como dice allá abajito, y ponemos después de la frase del paciente, SIGPAC, ¿qué significa eso? Dicho por el paciente. Y también podemos preguntarle al familiar, como ya su familiar nos dijo por qué viene, pero en palabras de usted, ¿por qué viene el paciente? Y también, es que traigo a mi familiar porque no come y no duerme desde igual hace meses, ¿no? Y lo ponemos igual, literal, como lo expresa el familiar, solo que en lugar de ponerle sick pack, que sería dicho por el paciente, ponemos sick familiar, ¿no? O sick am, o sick padre, o sick esposa, que sería dicho por el esposo o por cualquier acompañante que venga con el paciente. Y esto nos ayuda mucho como enfocarnos ¿por qué lo comento? Porque hay mucha cronicidad del paciente, hay muchos antecedentes que pueden hacerte bolas y enfocarnos en el motivo de consulta, aunque encontremos otras cosas, pues te hace como tener objetivos de tratamiento, ¿no? ¿Qué vamos a tratar primero? ¿Qué vamos a tratar después? Y ser un poquito concretos, sobre todo si trabajan en un medio público, en un hospital público, en donde pues quizá la cantidad de pacientes que tienen es mucha y tienen poco tiempo, te ayuda como a enfocarte en el motivo de consulta para el primer objetivo de tratamiento, ¿no? Entonces, ok. Dentro del padecimiento actual, pues también la semiología de los síntomas psiquiátricos no es diferente a la semiología que he visto no sé ahora en qué se enseña la semiología, bueno, clínica, pero no es tan diferente, ¿no? La cronología precisa de los hechos, qué empezó primero, síntomas acompañantes, factores desencadenantes, qué factores lo disminuyen, temporalidad, ritmo, intensidad, todo eso pues lo tenemos que abordar de acuerdo a cada síntoma que menciona el paciente, pero nosotros investigamos algo más que se llama nivel de funcionamiento. ¿Por qué? Nos van a quedar como 3 minutos o 5 minutos. ¿Por qué? ¿5? ¿4? Ok. Entonces, ¿por qué? Normalmente a los psiquiatras nos critican mucho porque consideran que nosotros determinamos las pautas de qué es lo correcto y qué no, o qué se debe hacer y qué no, y por lo tanto, qué es una enfermedad mental y qué no lo es, ¿no? Pero nosotros no clasificamos o catalogamos hechos aislados. Por ejemplo, la controversia más reciente es que se ha anexado a los padecimientos la adicción a los videojuegos, ¿no? Entonces mucha gente critica que sea una enfermedad, pues porque dicen muchos niños juegan videojuegos, o yo jugué y nunca tuve problemas, o eso es muy normal. Entonces nosotros como psiquiatras no catalogamos el hecho de que alguien juegue o no videojuegos, sino cómo afecta el jugar videojuegos en su funcionamiento. Si usted me dice, un niño por jugar videojuegos no va al baño, se aguantan las ganas de orinar y ya tiene una infección de vías urinarias,
está desnutrido porque no come por jugar videojuegos, se desvela y no dedica tiempo a su actividad física, abandonó el deporte, a su familia, ya no sale. Eso es lo que más nos interesa, independientemente de que sea por jugar videojuegos o no. Entonces, algo en lo que va a ser importante que investiguemos es qué tanto afecta lo que te cuenta el paciente en su vida cotidiana. Todos tenemos diferentes ámbitos, ¿no? Como maestros, como alumnos, hijos, esposos, trabajo. O sea, no solo en la parte laboral, ¿no? Puede afectarte en otros ámbitos o esferas esa conducta. Entonces es algo que nosotros vamos a investigar y que de hecho va a determinar si es algo que amerite tratamiento o no. Porque puede pasar, ¿no? Como el alcohol, lo lleva a consulta a su mamá y traigo a mi hijo porque toma alcohol el fin de semana, pero tú investigas y no hay ninguna alteración en su funcionamiento, de hecho está muy bien en la escuela, cumple con cosas, es más, trabaja, físicamente no ha habido consecuencias, no toma más del nivel que se ha visto de riesgo para presentar otras enfermedades, y entonces eso es importante, ¿no? También para hacerlo saber al paciente. A lo mejor te lo llevan a consulta porque tiene adicción y pues tú diagnosticas que no amerita ni siquiera como esa parte, ¿no? Entonces, eso es interesante que nosotros lo pongamos en cuenta para determinar qué tanto requiere ayuda o no el paciente, ¿ok? Entonces, los síntomas físicos son importantes porque hay muchas... nosotros trabajamos como unidad o como sistema, por lo tanto, aunque esté alterado algo mental, puede manifestarse a través de otros síntomas, ¿no? Es común colitis, gastritis, cefaleas tensionales, por ejemplo, o síntomas específicos de ansiedad o depresión que puedan manifestarse más físicamente. Y probablemente sea el motivo de consulta. Llegan contigo porque les duele la cabeza, llegan contigo porque tienen